Hola aumentados, el día de hoy les vengo a enseñar cómo vamos a programar la planta de Mario que hice en un tutorial que lo pueden encontrar en nuestro canal de aumentados y que lo hicimos con el programa de Nomad School, pero recuerden que el tutorial es una guía, no quiere decir que obligatoriamente tiene que utilizar este programa, sino que ustedes aprendan cómo son las cosas que uno utilizaría para poder, digamos, hacer ese tipo de figuras. En Blender, casi todo lo que tiene No Man's School, en la parte de esculpido de Blender, tiene cosas muy similares, que uno puede decir que casi que son iguales, y solo que cambia algunas cositas. Pero eh, lo importante es que ustedes sepan cómo se hace el diseño. Aún así, les dejamos acá en nuestra página de aumentados en Sketchfab van a encontrar las dos planticas, una que es la planta carnívora comiendo y otra que es la planta carnívora que simplemente está quieta. Estas dos las van a descargar en GLTF. En este caso yo ya lo tengo acá en mi computador y las voy a importar. Pero antes que eso, queríamos contarles que nos sigan en TikTok, que es donde estamos subiendo una gran contenido de los videos de cómo estamos haciendo los diseños. Y también que nos sigan en Instagram. En TikTok yo aparezco como soy Daniel Murcia y NASA aparece como NASA Carrero. Y en Instagram aparezco igual como soy Daniel Murcia y NASA está como NASA.carrero. Porque ahí estamos subiendo siempre tips y cositas de lo último que estamos haciendo con los programas. Entre esas, nosotros vamos a ir a este lugar y este fin de semana les vamos a estar contando de Tintipan. Tintipan está ubicado en Colombia, en esta parte. Nos vamos a ir y en este lugar primero llegamos a una parte que se llama Cartagena y de Cartagena vamos a ir a Tintipan en un bote de 2 horas. ¿Alguna vez han viajado tanto tiempo en un bote? Vamos a ver cómo nos va. NASA se suele marear muy fácil, pero les voy a ir contando a ver qué tal. Y en este caso vamos a estar haciendo un registro fotográfico del lugar. En esta parte de Tintipan nosotros vamos a estar como en una esquinita, por acá más o menos. Y existe este islote que se llama Santa Cruz, el islote de Santa Cruz. Este islote es el lugar más poblado en el mundo, la isla La isla más más poblada poblada. en base a la cantidad de perímetro o distancia que tiene la isla De gente que vive ahí. y a comparación de la gente que vive. Entonces vamos a ver si podemos ir ahí, realmente estamos como muy cerquita, pero vamos a estar tomando fotos y les vamos a estar contando de todo el proceso de cuando vayamos allá. ¿Y por qué vamos a estar tomando fotos? Pues les contamos que nosotros inicialmente, aquí estamos en una cuenta en Flickr, donde yo aparezco como Daniel Murcia y nosotros inicialmente hacíamos fotografía para eventos. Y en este caso al final estábamos haciendo fotografía macro, que era coger con una cámara. Lo que hacíamos era invertir uno de los lentes, porque no tenemos un lente macro, para tomarle la foto a este tipo, digamos, de animalitos que son muy pequeñitos. También hacíamos esas fotos tipos 360 y estas fotos las hacemos con el dron. Vamos a ver si ya podemos hacer una igual en la isla para poderles mostrar. Entonces, para que nos sigan en nuestras redes, ahí vamos a estar mostrando todo, como les comentaba, digamos, en el último que hicimos, estuvimos haciendo un filtro en TikTok, en el cual el filtro de TikTok reaccionaba con los movimientos de la mano. Cuando se muestra la palma se mueven las paticas y cuando uno hace como el gesto de llamada de teléfono, hace un filtro. También les estamos contando, digamos, como hice los huesos de la animación de esta planta que ustedes van a ver. Cómo es un proceso, esto lo hice en Cinema 4D. Me estuvieron preguntando que si era mejor Cinema 4D que Blender. La verdad yo recomiendo ya hoy en día mejor Blender porque es un programa gratuito y que ya tiene, y yo lo estoy utilizando últimamente para hacer todos mis modelados y los renders porque ya es demasiado bueno el programa. Mientras que Cinema uno tiene que pagar y Cinema 4D es muy costoso, es un programa muy costoso. De pronto digamos es más amigable para aprender, sí, pero cada vez está mejorando más Blender y Blender ya está siendo como un poco más fácil de entenderlo a cuando yo, digamos, inicié antes cuando era Blender al principio. Hicimos otro filtro que cuando ustedes hacen la forma de corazoncito, la plantica se mueve y hace una vueltica y aparte de eso tenía este gorrito en la cabeza. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y recuerden que este tutorial, van a encontrar aquí, ya está este tutorial que se llama Tutorial Effect House, interacciones, y aquí al final van a ver cuando uno abre la boca, la plantica hace la animación. Vamos a
aquí buscar donde dice animación 0, que yo abra la boca, va a comenzar la animación. Entonces yo tengo la boca cerrada. Y ese tutorial ya está disponible. Recuerden que Effect House por ahora solo se puede utilizar en un Mac. Y por eso la calidad también, digamos, de la imagen que vemos en ese tutorial, como me toca grabar la pantalla del Mac, es un Mac viejito, entonces no va a tener la misma calidad de estos videos que hemos estado sacando al final, que si ya dejan grabar en más. Digamos, en este caso ya se puede, digamos, ya pueden ampliar la pantalla, estamos en 4K. Mientras que carga el video, recuerden que apenas lo lanzamos, él empieza a cargar la calidad hasta que llega al tope de la calidad. Y bueno, entonces para que no se pierdan también de cuando les estemos contando aquí, cuando estemos en Tintipan, les vamos contando un poquito de toda la isla y los lugares y vamos a estar tomando fotos y les vamos a estar contando cómo hacemos nuestras fotografías y el contenido que solemos utilizar para cuando estábamos trabajando en fotografía, que casi siempre era como en eventos, estuvimos casi siempre como en motovelocidad, estuvimos haciendo algunas macros, en eventos con Harley Davidson. Aquí está Bonnie, nuestro perrito que tenemos. Y van a encontrar de todo un poco en este perfil de las fotografías que hemos estado, que estuvimos haciendo antes de que nos dedicáramos a hacer filtros de realidad aumentada. Que esto ha sido un complemento, pues digamos, como de todo lo que hemos estado haciendo. Bueno, entonces ahora pasemos a lo que vinimos. Estando ya en Spark Art Studio, voy a importar mis dos modelados. Recuerden que están en Sketchfab y ustedes los pueden descargar. Vamos a agregarlo acá directamente desde el computador. Vamos a ir a buscar la carpeta, que en este caso yo la tengo aquí en mi escritorio, y se llama tutorial. ¿Dónde está? En tutorial planta Mario. Aquí tenemos dos archivos. Ahorita les voy a mostrar estas imágenes porque los subimos en Flickr, porque uno puede ampliar más la imagen. Ahorita al final les muestro de rapidez lo que vamos a estar haciendo en la isla también, como tomando foticos de todo un poco. Entonces primero voy con planta carnívora, voy a abrirla, aquí voy a agregar esto a la escena, que es el GLTF, pero voy a de una vez agregar el otro, porque son dos, y uno es planta carnívora y el otro es planta carnívora comiendo. Le vamos a dar a abrir. Listo, ya lo tenemos así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo similar como lo que hicimos con TikTok, que colocamos aquí la planta y cuando yo abra la boca cambie entre dos animaciones. Entonces lo primero que voy a hacer es colocar la planta carnívora normal, que está acá. Aquí, si se dan cuenta, hay unas texturas que no están como deberían ser. Voy a colocar de una vez la planta carnívora comiendo. Aquí arribita. Ya tenemos las dos. Voy a ocultar la segunda planta. La primera vamos a cuadrar los materiales. Entonces voy a abrirlo. Vamos a buscar hasta cuando encontremos aquí. Vamos a seguir buscando dónde están los objetos. En la esfera 08 me aparecen los objetos. Y vamos a ir mirando cuáles son los objetos. En este caso me muestra que en la materia aquí hay una planta, aquí hay otra, pero aquí ya vemos que esa que es el material 8 nos va a servir para esa misma parte de la planta. Entonces voy a buscar el material 8.8. Vamos a coger el tronquito, vamos a buscar cuál es la imagen del tronquito, que en este caso es el objeto 18. Vamos a ir nuevamente con el material 8. Ya lo tenemos así. Ahora creo que ya eso es lo que teníamos que arreglar. Vamos a hacer lo mismo con la otra planta carnívora, que es la que tengo, la acabo de ocultar el visible. Entonces oculto el visible. Voy a planta carnívora comiendo y a la derecha habilito mi visible. Lo que estaba haciendo era simplemente como cambiar la visibilidad para empezar a trabajar. Este, digamos, no tiene la imagen acá arriba ni siquiera el color. Vamos a abrir, vamos a ir buscando hasta cuando encontremos la carpeta donde se encuentran los modelados, que en este caso es esfera 08, objeto 9, y aquí vamos buscando. Entonces vamos mirando, esta es la tierra, vamos a buscar aquí el material 8 para colocarle la hojita, vamos a colocar aquí también el material 8, vamos a seleccionar el tronquito, material 8, vamos a mirar acá los dientes, que si están blancos no tiene conveniente. Esta que es la parte de abajo de la matera, esta matera sí tiene una textura, pero vamos a mirar cuál es la textura que tiene la matera, vamos a ver si por aquí la tiene alguna. Sí, que es el material 6. Entonces vamos a seleccionar nuevamente acá arriba en mi escena. Voy a buscar cuál es la matera. Esta es esta. Y es el material 6. Ya tiene el color la matera. Y por último nos falta la cabecita roja, que sería el material 0, para que quede así. Listo, vamos a ver si las dos quedaron con las texturas bien.
Voy a ocultar nuevamente esta que tengo acá. Esta planta carnívora. Voy a habilitar la otra para mirar si la materia están bien. Listo, están iguales. Ahora, voy a coger las dos. Habilitar el visible, vamos a coger las dos. Y las vamos a dejar pequeñas en la escalado. La vamos a dejar en 0.05. Voy a copiar este mismo valor en todos sus ejes. Colocamos acá, acá, acá. Vamos a mandar la plantica hacia adelante, las dos, al tiempo. Recuerden que en ese momento las dos las tengo seleccionadas al tiempo. Oprimo la tecla F para ubicar las planticas. Me acerco. Y en este caso yo me acerco con la bolita del mouse. En el caso de Mac, pues es con los dos deditos, como si no estuviera ampliando. Y listo, ya lo tenemos así. Ahora, voy a hacer que las plantas se mueven con la rotación de mi cabeza. Para esto primero vamos a abrir el editor de parche. Entonces acá en la parte izquierda superior, Workspace, mostrar el editor de parche. Vamos a colocar aquí dentro de Focal Distance un clic derecho, adicionar, Face Tracker. Jalo el Face Tracker que está en mi escena a mi editor, lo suelto. Ya tenemos acá abajo la rotación, vamos a colocar un pack. Con clic derecho creamos en la biblioteca, clic derecho y un unpack. A ver, y listo. Ya tenemos un pack y un unpack. Que los creé cuando le doy clic derecho dentro de mi editor de parche. Conectamos la rotación. Conectamos aquí, ahorita vamos a mirar con la rotación que necesitamos. Entonces vamos a comenzar con una de estas plantas. Voy a ocultar la de carnívora comiendo para poder trabajar solo con esta que está acá. Y vamos a agregar la rotación. Si se dan cuenta aquí la rotación ya trae por defecto 90, menos 90 en X. Entonces voy a dar control C. Lo voy a pegar en la primera. Y voy a unir este pack con esta entrada. Ahora vamos a mirar cuál es la rotación que necesito para que cuando yo mueva ella empiece a rotar. Empiece a rotar la planta. En este caso tengo que mirar que seleccione la planta que era, porque ahorita el editor de parche, la rotación que agregué era de la planta carnívora comiendo. Aquí en la escena uno se da cuenta cuál es la que tiene seleccionada. La que necesito en este momento es la que dice planta carnívora sola. Ahora sí, ya después voy aquí a rotación, la coloco y la conecto. Y en este punto nos damos cuenta que ya está rotando mi planta. Como es el mismo principio y las plantas están en la misma posición, cuando cojo la planta carnívora y le coloco aquí rotación y lo agrego, si lo conecto a este mismo va a funcionar exactamente igual. Aunque ahorita no estamos viendo la otra planta. Voy a ocultarla para ver cómo está funcionando. Entonces la planta carnívora le deshabilito el visible. La planta que es con la animación comiendo la habilito y nos damos cuenta que también se está moviendo. Tengo que agregar ahora las animaciones. Para agregar las animaciones simplemente tengo que coger donde dice planta arriba carnívora, la que voy a habilitar las dos, ahí ya están las dos al tiempo. Esta primera la tengo seleccionada. Acá a la derecha dice animación, vamos a crear un nuevo controlador de animación o create new animation controller y ya se ve que está animando. Ahora voy a hacer lo mismo con la planta carnívora comiendo. Entonces selecciono en la escena la planta carnívora comiendo, ya está en azul. Vamos aquí a la parte de animación, clic derecho y crear nueva animación. Y ya tenemos las dos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Que cuando yo abra la boca desaparezca una de estas y aparezca la otra. Para esto simplemente vamos a utilizar los dos visibles de nuestros objetos. Entonces voy a coger la que dice planta carnívora. Aquí arriba busco voy a devolverme donde dice Face Tracker 0. Vamos a dar clic derecho. Mouth Open, lo agregamos, lo conectamos de la primera salida del Face a la entrada del Mouth Open. Adelante vamos a colocar este visible de la planta carnívora, que es la solita. Y listo. Ahora cuando yo la conecto aquí al Open State, antes que eso voy a crear otro parche que se llama, clic derecho, se llama Switch. Ahí automáticamente se conectó, pero iría así. El switch va a conectarse, el mouth open, la primera salida, el state va a conectarse con el switch. Pero aquí vamos a dejar en donde dice flip, donde lo cambiamos del on al on. El pulso trae una salida de on, que es la primera salida. La segunda salida a donde dice turn off. Y quedaría de esta manera. Esto lo conecto acá. Y si se dan cuenta, digamos en este momento, tengo que hacer la acción invertida. Es decir, en este momento debería estar siempre apareciendo cuando está la planta estática, la que se mueve sin estar mordiendo. Entonces acá adelante de este switch vamos a conectar
un node y conectamos aquí al planta carnívora. Ahora voy a agregar el visible de la planta carnívora comiendo. Selecciono en la parte izquierda de mi escena la planta carnívora comiendo. Luego me voy a ir acá a la derecha y en la parte superior en el visible lo agrego. Luego lo coloco acá debajo de planta carnívora y del switch lo conecto directamente. Ahora ya nos damos cuenta que solo está esta planta moviendo, pero si yo abro la boca, aparece ya la planta cuando ella está muriendo. Y si cierro la boca, se quedaría totalmente estática. Así es como yo, digamos, suelo hacer la combinación de dos animaciones que integramos de un modelado que utilizamos en Nomad School, que es el programa que utilizamos para hacer los modelados. Pero el mismo principio ustedes lo van a hacer con cualquier programa que utilice animación, sea Blender, Cinema 4D o Maya. Pueden hacer dos escenas, dos animaciones. Lo ideal es que siempre comiencen en un punto inicial, o sea, como termina, inicia la animación. Para que siempre quede un loop perfecto y cuando uno abre la boca, digamos que no se siente la diferencia de cuando pasa de una animación a otra. Así es como se anima y ya lo siguiente pues sería publicarlo. Entonces espero les haya gustado. Como es que estamos haciendo toda esta unión de hacer los modelados, luego subirlos a una plataforma para que los puedan ver, la gente los pueda, digamos, los pueda descargar, ustedes los pueden ofrecer. Ese programa de Sketchfab les da la oportunidad de poder hasta venderlo si ustedes quieren también. Ustedes pueden subir sus animaciones, colocarle un precio y venderlo. Y después integrarlo a programas de realidad aumentada, como en este caso que lo hicimos ya con TikTok. Y ahorita ya lo hicimos con, en este caso, pues con lo que sería Spark Air Studio. Ahora lo va a publicar, le va a agregar algunas cositas de más para poderlo subir ya directamente a mi perfil. Entonces recuerden seguirnos en nuestras redes de Instagram y TikTok para poder, digamos, estar un poquito al tanto de todo lo que vamos a estar haciendo estos días de fotografía y les vamos a contar un poquito de cómo hacemos las fotografías y cómo trabajamos antes con esto. Mirar qué vamos a encontrar allá para aumentarlo, sea un plato típico. Vamos a mirar qué encontramos en esos lugares y les vamos contando, digamos, un poco de todo, cómo va a ser la experiencia allá. Eso sería todo por ahora. Espero les gustara y nos vemos en un próximo tutorial. Chao.